Entonces, un momento, por favor. Bien, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es una bendición estar compartiendo con ustedes esta mañana en la adoración a nuestro Padre Celestial, agradeciendo primeramente a Él por esta oportunidad y a mis hermanos de la congregación de Huanchac, a quien yo amo tanto en el Señor. Vamos a compartir el día de hoy la reflexión, la prédica. Así que les pido por favor que puedan acompañarme en una oración para entrar en esta meditación. Oramos. Padre eterno, Dios de las alturas, te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, como a hijos amados, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Sé tú esta mañana hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, para que podamos oír tu consejo, oír tu voluntad, que sea tu voz, Señor, y no de hombre, Padre. Gracias por cada uno de los que está oyendo hoy tu palabra, para que podamos ser edificados en ella, Señor. Sé tú plantando la semilla en nuestros corazones y que puedas dar, Dios, el crecimiento y el debido fruto a su tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí en la tierra y sé tú bendiciéndonos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, para mí es un gozo estar en tiempos de pandemia y esta vez a través de un medio virtual compartiendo la predicación. Reciban los saludos de la Iglesia de Cristo en Surquillo, en donde yo estoy sirviendo ya hace algunos años. Pero como siempre les digo, yo me siento de Huanchac, yo he sido formado en esta congregación y siempre les tengo en muy alta estima. El, el tema de esta mañana en el cual vamos a estar meditando lo he titulado Propósitos para este año. Y es que estamos empezando este 2021 y estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos planteado algunos propósitos y para esto vamos a definir qué es un propósito, ¿no? Y en el diccionario nos dice que un propósito es una determinación firme de hacer algo. Ese es un propósito. También es un objetivo que se pretende alcanzar. Y eso hay que guardarlo en mente porque nos va a ayudar a que podamos retener lo que esta mañana el mensaje quiere transmitir para cada uno de nosotros. Entonces, propósito es la determinación firme de hacer algo y así lo vamos a comprender. Y entonces, para este año hay algunos objetivos y hay algunos asuntos que nos hemos determinado con firmeza que se van a cumplir, así como lo vamos haciendo por periodos, pero el inicio de un año siempre es un buen momento para poder hacer este tipo de propósitos o resoluciones, como le llaman algunos. Y muchas personas, inclusive a la medianoche del 31, declaran cuáles son sus objetivos, sus propósitos. Algunos lo hacen comiendo algunas frutas como uvas, otras personas las escriben en algunas libretas o cartas y las envían al cielo con unos globos de aire caliente y todos con el anhelo de que sus deseos, sus propósitos, lo que se han determinado para el año pueda realizarse. Um, es muy común oír entre las personas algunos propósitos como, por ejemplo, voy a iniciar una rutina de ejercicios o voy a salir a correr, ir al gimnasio, o quizá con algunos hábitos alimenticios, ¿no? Voy a dejar de comer estos alimentos, o voy a dejar de hacer esto que yo sé que me está haciendo daño, que es un mal hábito. Y también pueden haber algunos propósitos con que se ponen fechas límites para que las personas se muevan a empezar o iniciar algún tipo de proyecto, algo que tienen pendiente, construir algo o un emprendimiento que está en una idea y dice este año lo voy a realizar, quizá también para culminar algunos asuntos que ya están pendientes, ¿no? Algunos estudios que por ahí pueden haber quedado en el aire, algunas capacitaciones.
Y pueden haber también otro tipo de propósitos con los que están vinculados con las relaciones que podemos tener entre nosotros, con otras personas. Y alguien puede determinarse que este año va a hacer tiempo para poder atender a un amigo, a un pariente que está enfermo, y ese es un propósito para esta persona, o quizá necesita sanar una relación que está afectada por algún motivo con su padre, su hermano, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y entonces puede decir, de este año no pasa, voy a solucionar este asunto. Hay algunos que nos proponemos algunos eh, propósitos también en las relaciones sentimentales. Yo les comparto como mi familia en la fe. Yo este año, si Dios lo permite, tengo el propósito de contraer matrimonio con Stephanie. Bueno, ustedes ya la conocerán. Y así como esos, hay muchos propósitos que uno se va proponiendo para determinado año. Y hay algunos que están más vinculados o directamente vinculados con la obra de Dios, con nuestra edificación espiritual, como por ejemplo, Nehemías, veíamos, ¿no? En el estudio de esta mañana que Dios puso en su corazón y él se propuso que iba a reedificar los muros de Jerusalén. Y así como Nehemías, cada uno de nosotros puede hacerse algunos propósitos en cuanto al espiritual. El año pasado yo estuve justo a fines de año aquí también escuchando y compartiendo la comunión con la iglesia en Huanchac, y recuerdo mucho uno de los estudios en el cual el hermano explicaba, y yo lo hice como un propósito para mí en el 2020, el pasaje que está en Colosenses 1, del 9 al 10, que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto era como el deseo del apóstol Pablo, luego de oír respecto de los hermanos en Colosas, de que tenían amor, fe, esperanza, y desde ese momento Pablo está orando por los hermanos y no cesa de orar por ellos y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es algo que estoy seguro que como iglesia nos hemos propuesto, porque eso es la voluntad de Dios, y empezar a orar para estar llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y Dios me ha brindado muchas oportunidades en el 2020 para poder tener más contacto con su palabra, esa situación de pandemia, de estar aislado, ha servido mucho en lo individual para que podamos, y tanto yo como los hermanos, estoy seguro también ustedes, tener ese contacto con la escritura. Y la consecuencia de eso es que vamos a andar como es digno del Señor. Y hay una manera de andar que es apropiada, que es digna del Señor. Hay otras maneras que no son dignas, pero Pablo quiere que esta iglesia, con fe, amor y esperanza, pueda andar de una manera apropiada, como corresponde al Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. El libro de Colosenses, para mí, contiene en estos dos versículos la idea central de toda la carta. Y a lo largo de la carta viene desarrollando a cómo va a brindar información, sabiduría a la iglesia para que nosotros el día de hoy podamos comprender cuál es la voluntad de Dios y podamos estar llenos de esa sabiduría e inteligencia espiritual y de ese modo podamos andar como es digno del Señor. Ojo aquí, iglesia, que solo el andar como es digno del Señor es como una consecuencia de estar llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, el pasaje que les propongo para este 2021, que tengamos como propósito para este año, está en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículos del 2 al 6. Y este es el texto base sobre el cual vamos a entrar en reflexión. Y dice la palabra de Dios, voy a leer Reina Valera 60, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, este es el pasaje que viene como parte de la información que está brindando Pablo para que los hermanos tengan conocimiento y sabiduría y puedan andar como es digno del Señor. Y aquí Pablo hace algunos pedidos bastante puntuales. Y hay un paralelo entre lo que pide en oración y después demanda en acción para la iglesia que a mí me gustaría que podamos notar esta mañana y que guardemos cada uno de nosotros como propósitos. Si es que aún estamos haciendo nuestras listas y siempre es buen momento para incluir propósitos espirituales a nuestras vidas, eh, podamos incluir estos. El primero que los animo a que podamos interiorizar y hacer nuestro como un propósito es el perseverar en la oración. Y eso es lo que dice Colosenses 4:2, cuando comienza a hablarles Pablo y les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En la versión Dios habla hoy, la escritura dice, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. La oración, como nosotros sabemos, hermanos, tiene que ser una práctica que debe estar presente en la vida del cristiano de una manera constante. No puede haber mucho espacio entre oración y oración porque forma parte de la vida cristiana. Alguien puede decir, yo persevero en la oración, hermano, yo oro para mi desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y quizá en algún momento también yo pensaba así, pero uno va pensando que la voluntad de Dios va más allá de solo agradecer por los alimentos y uno va a reflexionar y uno tiene que interiorizar, oye, realmente ese es el nivel de comunicación que Dios espera de mí, porque el perseverar en la oración es tener este hábito de comunicarse con Dios, de consultar a Dios. Me voy a remitir nuevamente al ejemplo que veíamos en el estudio, porque es algo muy fresco que tenemos en mente. Y cuando Nehemías recibe la pregunta del rey, ¿no? ¿Y qué vas a pedir? La respuesta de Nehemías inmediatamente es orar a Dios. Y eso es perseverar en la oración, es estar en cada situación, en cada decisión, en cada momento en el cual tienes que actuar, es hablarle a Dios, es separar tiempo especial para estar orando a Dios. Y nuestra práctica de oración tiene que llegar a ser algo que sea inherente en nosotros. A mí me llamó mucho la atención eh, la información que uno puede encontrar en cómo se forma un hábito, ¿no? Y hubo un cirujano que se llamaba Maxwell Max en la década del 50, era un cirujano plástico, y este cirujano hizo una prueba y tomó el tiempo en el que le tomaba a sus pacientes el adaptarse a los cambios en su rostro. Y para este cirujano ocurría en un tiempo de 21 días. Y desde ahí se corrió esta voz y existen muchos libros de autoayuda en el cuales te van a decir que un hábito se forma en 21 días. Pero hay un estudio posterior del 2009, ¿no? Por una universidad de Londres, en los cuales dicen que los hábitos se van a formar por una repetición de una acción y que aproximadamente en un promedio de 66 días. 66 días en el que uno tiene que estar constante en esta práctica y obviamente eso va a depender de cada individuo, ¿no? Y las variantes son bastante amplias, pero yo los animo a que si se proponen el perseverar en la oración, podamos hacerlo, quizá dices, hermano, todo el año es mucho tiempo, pero ¿por qué no lo intentamos por 66 días? Son 2 meses. Haz tu plan, haz tu actividad o el hábito que quieres incorporar. Yo te propongo esta mañana que hagas el de la oración y separa un tiempo. No vayas a acostarte sin orar. A veces te puede ganar el cansancio, puede ganarte el frío y ya quieres acostarte, y ya quieres dormir, pero persevera en la oración. Persevera en la oración y hazlo con acción de gracias. Dice, lo dice un hombre que está en la cárcel, ¿no? Que es Pablo, escribiéndole a la iglesia. Y dice, hermanos, yo les pedí a ustedes, o yo estoy orando por ustedes para que estén llenos de sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de Dios. Y ahora yo les pido a ustedes que perseveren en la oración y que den gracias.
por cada circunstancia. No importa si estás en la cárcel, no importa si estás en pandemia, no importa si estás confinado, no importa si estás en un hospital, no importa si estás con tu familia o sin ella, tienes que dar gracias a Dios. Y persevera, manténgase constantes. Y acá les comparto un par de motivos que la Escritura nos enseña por los cuales debemos de perseverar en la oración, ¿no? Mateo capítulo 26, versículo 41, la Escritura dice, Reina Valera 60, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? En el contexto en el que Jesucristo estaba yendo a Getsemaní, orando en Getsemaní, e iba y le decía a sus discípulos, tienen que velar, y no podían aguantar ni una hora, se quedaban dormidos los discípulos del Señor. Y entonces Jesucristo les da esta recomendación y dicen, velad y orad. No solo estés atento a la llegada del Señor Jesús, no solo estés esperando la segunda venida de Jesucristo, pero tienes que orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu puede estar muy dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces en la oración uno se fortalece en el espíritu y evita que las personas entremos en tentación. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos da otro muy buen motivo para estar en oración, perseverando en oración. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la práctica de la oración también trae paz a tu vida. Por nada estéis afanosos. No te preocupes si hay una nueva cepa del COVID, si hay vacunas, si funciona o no funciona. Que no te preocupes si me enfermo o no me enfermo, si tengo trabajo, lo voy a perder, si mi negocio va a resurgir, si se va a sanar mi pariente o no se va a sanar. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Y uno tiene que experimentar lo que es el tener un hábito de oración, porque ahí es donde se comprueba la buena voluntad de Dios, ¿no? Que es agradable y perfecta, ¿no? Romanos 12:2. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Las personas que tienen este hábito de oración son personas que están con el corazón guardado en paz por Dios, y sus pensamientos también son de paz en Cristo Jesús. Esos son dos buenos motivos por los cuales deberíamos de perseverar en la oración. Pero regresando al pasaje que estamos en reflexión, Pablo está pidiendo específicamente dos asuntos por los cuales la iglesia debe de orar. Y el primero está en Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo y los que lo acompañan, ¿no? Epafras y los otros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Entonces, un asunto por el cual deberíamos estar orando de manera constante es para que Dios abra puertas para la predicación. Pablo dice, yo por la predicación estoy preso, así que hermanos, yo quiero que ustedes oren para que se puedan abrir las puertas, para que haya oportunidad, para que yo salga y pueda predicar. Y si nosotros queremos involucrarnos en los propósitos de Dios, iglesia, tenemos que hacer nuestro este pedido de Pablo, y nosotros tenemos que empezar a orar para los predicadores, para los evangelistas, para los ancianos, este grupo de jóvenes que está llegando de AME a hacer un servicio aquí en Huanchac, y oremos por estos hermanos para que se les abra oportunidad, para que se les abra puerta. ¿Quién es el que abre esas puertas? Es el Señor. El Señor es el que abre puertas para la predicación. Y no importa si estamos separados físicamente, porque Dios da herramientas y se abren puertas para que pueda ser predicada la palabra. Este misterio de Cristo Jesús lo llevó a la prisión a Pablo, y vamos a comprender en qué consiste ese misterio para todas las personas que están oyendo. Quizá hay alguna persona que aún no es miembro de la iglesia y necesitamos comprender
por qué Pablo está preso por predicar, por proclamar alguna verdad. Y lo explica con bastante detalle, y lo invito a leer el primer capítulo de Colosenses, pero vamos a leer en esta oportunidad del 13 al 20 para entrar en esta idea. Y dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, está hablando del Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Dios Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos pasó al reino del amado Hijo, iglesia en Colosas, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que nos ha dado Cristo Jesús. Nos ha dado la redención. Él pagó un precio para que nosotros podamos ser declarados justos por absolución de nuestras culpas, es decir, para que seamos justificados y así obtengamos el perdón de nuestros pecados. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciéndole Pablo a la iglesia es que yo estoy predicando por todo lado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay perdón de pecados y que Jesucristo en Él fueron creadas todas las cosas, todos nosotros fuimos creados en Jesús, creamos o no en Él, pero fuimos creados en Él, para Él, por medio de Él, y todas las cosas, inclusive nosotros, nuestra vida y cualquier asunto de esta creación, subsiste en Cristo. Y solo vamos a encontrar nuestro propósito en esta tierra cuando conozcamos al Padre y a su Hijo, que lo ha dado a conocer. Y entonces todo está en torno a Jesús. Y el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay una iglesia por quien Jesucristo vino a dar su vida. Y esa iglesia no es que sea propiedad de un hombre, es la propiedad de Jesucristo, porque Él dio su sangre. Y todos los que creen en ese sacrificio pueden ser añadidos a esa iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él estamos completos. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Y esto es algo que Jesucristo encargó a sus discípulos que vayan y que lo anuncien a todas las personas, porque son buenas nuevas, son buenas noticias, eso significa evangelio, que nosotros podemos ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Y Pablo está diciendo, yo estoy predicando esto y me han metido a la prisión por decir esta verdad. Y ahora les pido a ustedes, hermanos, que oren para que Dios abra las puertas y dé más oportunidad para que sigamos anunciando esta verdad, porque es necesario que las personas conozcan la verdad del Evangelio, porque Jesucristo lo pidió. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo que le corresponde entonces a un discípulo, a nosotros, hermanos, es anunciar esta verdad. La verdad que nosotros, alguien nos predicó y nosotros creímos, por la misericordia de Dios llegó esto a nosotros, y nosotros no podemos quedarnos con esta verdad, sino tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, eso ya depende del oyente, si se forma una fe en el Hijo de Dios en su vida y movido por esa fe pasa por aguas bautismales para el perdón de sus pecados y anda en vida nueva. Eso va a depender ya de las personas, pero nuestro deber y nuestra misión como cristianos es ir y predicar el Evangelio. Cualquier propósito en lo espiritual que nos planteemos tiene que estar vinculado con esta gran misión que hemos recibido de predicar el Evangelio. Entonces, lo primero que debemos de pedir es que abra puertas el Señor. Y lo segundo está en Colosenses capítulo 4, versículo 4. Y esto es bien interesante porque Pablo dice, para que lo manifieste como debo hablar. En la Nueva Versión Internacional dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y no sé si a ustedes le ha pasado a mí muchas veces que hay alguien a quien uno quiere predicar, pero uno dice, pero no sé cómo hablarle. No sé cómo voy a buscar el momento o el lugar para poder abordar el tema de la salvación. Y ese cómo, lo que Pablo está diciendo, eso te lo enseña el Señor. Y lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es orar a Dios para que Dios te diga cómo
debes de hablar? ¿Cómo debes de hablar con claridad el Evangelio de Jesucristo? No con argumentos humanos, sino con simplemente conocer a Cristo crucificado, lo que tú aprendiste y esa simpleza tienes que hablarla. En el ejemplo de Nehemías del estudio de la mañana, él oró a Dios y Dios le dio cómo hablar al rey para que pueda cumplir su propósito. Y yo le presté mucha atención a la manera en la que se dirigía Nehemías al rey y le decía, si usted quiere, su majestad, y utilizaba unas palabras muy precisas como para que pueda llegar, para que tenga una llegada al rey. Y del mismo modo nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que estar orando a Dios para que Dios pueda poner ahí en los predicadores el cómo hablar a las personas, para que Dios pueda enseñarnos a nosotros el cómo predicar, porque hay una forma de predicar. Yo he escuchado muchas veces que las personas con el pretexto de ser sinceras dicen, la verdad va y la verdad, duela a quien le duela, tiene que ir. Y a veces la verdad no es la que duele, sino el cómo se dice esa verdad, eso es lo que duele. Porque la verdad es eso, es la verdad. La verdad no es incómoda, sino va a depender de quién lo recibe, ¿no? Y cómo lo recibe. Pero a veces la forma en la que se transmite esta verdad es lo que hace que las personas tengan un rechazo al Evangelio. Y entonces nosotros tenemos que reflexionar, iglesia, y tenemos que estar orando constantemente a Dios para que Dios nos enseñe a través de su palabra cómo comunicarnos con nuestro prójimo, cómo predicar. Y el segundo propósito de esta mañana que está en el pasaje es no solo nos vamos a dedicar a la oración y vamos a tener esto como un propósito para nosotros y vamos a partir de ahora en adelante a orar para que Dios abra puertas, para que Dios ponga cómo hablar a las personas su evangelio, sino también vamos a accionar en la predicación. Y eso es lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En la Nueva Versión Internacional dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y entonces el cristiano tiene que estar lleno del conocimiento y de sabiduría para saber cómo conducirse con las personas que no son creyentes. Y tiene que estar, luego de haber orado para que Dios le abra la oportunidad, tiene que estar identificando cuál es la oportunidad, cuál es el momento oportuno para que pueda hablar de Dios. Nehemías estaba orando a Dios y Dios le dio una oportunidad. El rey le hizo la pregunta, ese era su momento oportuno, no lo podía desperdiciar, tenía que hablar. Y quizá tenía miedo, como vimos en el ejemplo, pero tiene que hablar, porque ese es el momento por el cual estaba orando. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso también, hermanos. Tenemos que estar aprovechando cada momento oportuno. Ahora que la predicación se da por medios virtuales, quizá es mucho más sencillo, ¿no? Porque antes lograr que una persona pueda desplazarse quizá a una reunión de estudio bíblico o pueda ir el domingo temprano, quizá a muchos les cuesta despertarse e ir a un local de adoración. Eso puede ser quizá complicado para algún amigo a quien le quieres predicar, pero ahora se trata de compartir un link, ¿no? De descargar un audio, enviárselo a esa persona que tú sabes que necesita de Dios, que está pasando por dificultades, que tiene muchas preguntas respecto de Dios y por qué están ocurriendo algunas cosas en su vida. Y Dios confía en cada uno de nosotros para que hagamos esta labor, hermanos, para que nosotros que conocemos a Dios podamos alcanzar su palabra a quienes más lo necesitan. Aprovechemos cada momento oportuno. Y en el libro de Judas 1, 22 al 23 dice la palabra, algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que considerar a las personas que nos rodean y verlos con los ojos que Dios los ve. Y pueden ser personas que tienen la fe arraigada en tradiciones, en rituales, quizá en ídolos o en muchas otras cosas, pero a nosotros lo que nos corresponde es ver
cuál es el fin espiritual que está reservado para esas personas. Y es como si vieras la casa de tu ser querido que se está incendiando y no vas a decir, pues bueno, quizá mañana voy a rescatarlo, ¿no? Sino que tienes que salvarlo arrebatándolos del fuego, porque ninguno de nosotros sabe hasta cuándo va a estar con vida, y más en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esas oportunidades, tenemos que estar hablando y buscando los momentos oportunos en los cuales tenemos que dar a conocer al Hijo de Dios. Y la segunda y última parte en cuanto a accionar en la predicación, Pablo le pide a la iglesia que lo haga y hable con gracia. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios habla hoy, dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Nosotros como cristianos tenemos que estar llenos de la benignidad de Dios. Nosotros no estamos para señalar a las personas y decirle tú eres pecador, tú estás en error y tú te vas a quemar en el fuego, sino nosotros tenemos que vernos en esa situación como Él, como alguien que necesita de Dios, porque cada persona, independientemente del cascarón que tenga, es un alma que es valiosa para Dios. Y nosotros tenemos que hablar a las personas, a las almas, para que puedan volver y reconciliarse con su Creador. Y nuestra conversación, dice la Escritura, tiene que ser con gracia, tiene que ser siempre agradable. El cristiano tiene que tener una conversación que sea de buen gusto, que cuando llegue a un lugar no es que las personas digan, ah, ya llegó, mejor me voy porque esta persona siempre habla mal de esta otra persona, siempre se la pasa criticando, siempre está diciendo todo lo negativo. Al contrario, el cristiano tiene que tener una conversación que sea de buen gusto y tiene que estar siempre, luego de haber orado para saber cómo responder, tiene que estar preparado porque Dios le va a dar el cómo responder. Dice, sea vuestra conversación agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno. Ese cómo contestar a cada uno, ya le hemos dicho, también te lo da el Señor, previa oración. Entonces, eh, el estar lleno de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios tiene que ver con esto también, con el hablar con benignidad, el hablar, y esto no quiere decir que vas a ocultar los errores de las personas, sino tienes que hablar con misericordia, tienes que hablar con amor las verdades de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículos del 9 al 12, vamos a leer, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, más, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón, quien la escritura dice que fue muy sabio y no hubo sabio como él, eh, se fue haciendo sabio de a pocos. No es que Salomón de un momento a otro ya era el más sabio, sino que fue un desarrollo y cuanto más sabio era Salomón, el predicador, enseñaba más lo que él conocía respecto de Dios. Hacía escuchar al pueblo lo que él había aprendido. Hacía escudriñar, hacía que las personas investiguen, se adentren en las verdades de Dios. Compuso muchos proverbios, muchas reglas que venían inspiradas por Dios. Mientras más sabio era Salomón, procuraba hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Eso es una muestra de sabiduría. Y muchas veces nosotros nos ponemos limitantes y decimos, pero es que yo esa es mi manera de hablar, es mi manera de responder, pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por el carácter del Señor. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede obrar en nuestras vidas. Y podemos cambiar nuestra manera de comunicarnos o mejorarla o afirmarla si es que estamos en un camino como el que indica las Escrituras.
Las palabras de los sabios son como aguijones. Eso no quiere decir que escoges palabras agradables, pero que están omitiendo el pecado o saltándose las verdades de Dios. No, la verdad va y la verdad penetra en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros tuétanos, discierna nuestras intenciones, ¿no? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hinca en nuestras vidas las palabras de los maestros en las congregaciones, las de los pastores en las iglesias, todo el rato están hincando nuestros corazones. Y lo que Dios espera con eso es que nosotros reaccionemos de una manera adecuada hacia Él. Nos pone un ejemplo, Salomón. ¿Cómo amonesta a su hijo? Dice, ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, con palabras agradables. Has hecho algo mal, hijo, has hecho algo que tiene que corregirse. Hijo mío, sé amonestado. No le dice, eres un tonto, has hecho todo mal, no sirves para esto. Hijo mío, sé amonestado. Palabras agradables. Conversación de buen gusto. Entonces, para terminar la prédica, les dejo con las conclusiones. ¿Cuáles son los propósitos que les propongo para este año, iglesia? Son dos. Uno, que perseveremos en la oración. Lo hagamos un hábito de nosotros. Incluyamos en nuestras oraciones dos asuntos. Oremos para que el Señor abra puertas para la predicación y oremos para que el Señor nos enseñe cómo predicar. Lo segundo, y eso no es un rol solo de, o una labor solo de los predicadores, es de cada uno de los discípulos del Señor. Y lo segundo es que accionemos en la predicación. Tenemos que involucrarnos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Somos protagonistas. Dios confió en nosotros este depósito del Evangelio. Y entonces tenemos que aprovechar cada momento oportuno para hacer la obra de Dios y sobre todo en la predicación. Y lo segundo, tenemos que hacerlo con gracia. Hermanos, espero que esta prédica sea de edificación para nuestras vidas y que pueda ayudarnos en este año a cumplir los propósitos de Dios. Un fuerte abrazo en el Señor, que Dios los bendiga.